La metáfora del barco de Teseo, en la que cada tabla reemplazada en un navío plantea la pregunta de si sigue siendo el mismo barco, se presta de manera fértil para analizar la Constitución mexicana de 1917, un texto que ha sido objeto de 256 reformas a lo largo de su existencia. Este ejercicio filosófico nos invita a cuestionar qué elementos definen la identidad de un objeto, en este caso, una constitución, cuando sus componentes formales se transforman continuamente, y cómo podemos comprender la persistencia o el cambio en su esencia. En primer lugar, es crucial reconocer la dualidad que presenta la identidad de un ente jurídico. Por un lado, encontramos la dimensión formal o material, el conjunto de artículos, cláusulas y disposiciones textuales que constituyen la letra de la ley. Por otro, se halla la dimensión sustantiva o espiritual, esa impronta ideológica y los principios fundamentales que configuran la orientación del ordenamiento jurídico y la visión de un Estado. La metáfora del barco de Teseo nos fuerza a considerar si la identidad de la Constitución reside en la inmutabilidad de su casco textual original, o en la continuidad de su espíritu fundacional. Si consideramos las 256 reformas como la sustitución de tablas en el barco constitucional, nos enfrentamos a la siguiente pregunta ontológica. ¿Cuándo un cambio en los componentes de un objeto hace que éste se convierta en otro? Desde la perspectiva del formalismo jurídico, cada enmienda puede verse simplemente como una actualización, una adaptación a nuevas realidades sociopolíticas, sin que ello altere la esencia misma del texto. Así, a pesar de las modificaciones, se sostiene que la Constitución mexicana sigue siendo el mismo barco porque su espíritu, la búsqueda de justicia, el equilibrio de poderes y la representación de ciertos valores democráticos, permanece en líneas generales, inalterado. Esta visión resalta la estabilidad de los principios fundacionales, que confieren al conjunto una continuidad que va más allá de la mera suma de sus partes. Sin embargo, desde una perspectiva más pragmática y crítica, la alta cantidad de reformas puede interpretarse como un síntoma de la maleabilidad intrínseca del texto constitucional. Cada modificación, a su vez, refleja las dinámicas de poder, los intereses políticos del momento y la adaptación de la estructura jurídica a nuevas realidades. Este proceso de cambio continuo nos lleva a cuestionar si la identidad del objeto no es simplemente la persistencia de ciertos valores abstractos, sino también la historia de sus transformaciones. En este sentido, el barco ha sido modificado de tal manera que su recorrido y evolución lo convierten en un ente dinámico, en el que el cambio es la única constante. Podemos, entonces, decir que la Constitución de 1917 es la misma que en sus albores, si sus partes han sido reconstruidas una y otra vez para adaptarse a contextos que, en ocasiones, parecen ajenos a sus aspiraciones originales. Desde la óptica ontológica, se puede sostener que la identidad de un objeto, sea este un barco o una constitución, no reside exclusivamente en sus componentes materiales, sino en las relaciones, funciones y significados que se le atribuyen a lo largo del tiempo. Así, la identidad constitucional se define en términos de la coherencia y continuidad de su función social y política, más que en la inalterabilidad de su letra. Cada reforma, aunque aparentemente fragmenta el casco original, contribuye a la narrativa evolutiva del texto, a la medida en que permite que el documento se mantenga vigente y relevante en el devenir histórico. Desde esta perspectiva, el sentido ontológico de las reformas es precisamente su capacidad para renovar, en ocasiones, profundizar el compromiso del Estado con los valores democráticos y los derechos humanos. No obstante, esta misma plasticidad puede ser interpretada con cierta ambivalencia. La capacidad de adaptación del texto puede ser vista como un reflejo de un sistema jurídico vivo y vibrante, capaz de responder a las exigencias de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, la facilidad para modificar la Constitución puede ser sintomática de un entorno político en el que los cambios son impulsados por intereses coyunturales, en ocasiones en detrimento de la estabilidad normativa y la permanencia de un proyecto de nación. La pregunta, entonces, se transforma. ¿En qué momento la adaptación constante compromete la integridad de la identidad constitucional? Cuando se convierte el proceso de reforma en un juego de sustitución de elementos que erosiona la cohesión del sistema jurídico, en lugar de fortalecerla. En
la tradición filosófico-jurídica se ha debatido largamente la noción de continuidad y alteridad en los sistemas normativos. La identidad de un objeto jurídico puede concebirse como un proceso dialéctico, es a la vez un producto del pasado y una construcción en el presente, con proyecciones hacia el futuro. El proceso de reforma de la Constitución mexicana es, por tanto, una manifestación de la inherente tensión entre la necesidad de preservar un legado ideológico y la urgencia de adaptarse a las transformaciones sociales, políticas y económicas. La cuestión ontológica se vuelve, en última instancia, una interrogante sobre la naturaleza de la identidad: ¿es estática y esencial, o es dinámica y relacional? En el caso del barco de Teseo, la respuesta es evasiva precisamente porque la identidad es un concepto que se reconfigura con cada cambio, sin perder de vista la memoria y la función histórica que le otorgan sentido. En conclusión, la metáfora del barco de Teseo aplicada a la Constitución mexicana de 1917 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad de los objetos jurídicos. Mientras los principios fundamentales y el espíritu constituyente pueden ofrecer una continuidad que legitima cada modificación, el proceso mismo de reforma revela la naturaleza mutable de un texto que se define tanto por sus contenidos formales como por las relaciones de poder y las dinámicas sociales que lo moldean. Cada enmienda es, en sí misma, un fragmento de la historia, una respuesta a un contexto específico que, al tiempo que preserva la esencia del documento, evidencia la inherente transformación que caracteriza a todo objeto vivo. Así, la identidad de la Constitución no es el resultado de una inmutabilidad formal, sino el producto de un constante diálogo entre el pasado y el presente, entre la intención original y la realidad contemporánea, lo que plantea, de manera provocadora, que el cambio sea la única constante en la vida de los sistemas normativos.